rotación. Este movimiento es un movimiento dietético. ¿Por qué dietético? ¿Qué dice usted si le invitan una paella? O le invitan, no sé, una parrillada. Sí. No, porque se engorda, es dietético. O peor, si le invitan a beber. No puede ser. No puedo decir que no. ¿Y No sí? conozco ese movimiento articular. O si le invitan a fornicar, a adulterar. Yo no sé hacer eso. No puedo, no me da. No puede. Debo decir, no debo, no quiero y no puedo. Sarito dice, no puedo decir que no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oye, Bien. estoy grabando. Entonces, el axis, esto es todo lo del atlas, miren. Yo soy nazi, perdón. Estos agujeritos que tienen la apófisis transversa son para la arteria vertebral. No lo conocía por eso. Para la arteria vertebral. Tiene apófisis transversa, una rudimentaria apófisis espinosa. Acá ya la apófisis espinosa ya está, hace más proyección y está ranurada aquí. Tiene una ligera ranura que es para una estructura que ya veremos después que se llama ligamento nucal, que va así, puesto así. Ya. Y ya tiene cuerpo, miren. Del cuerpo nace la apófisis odontoides del axis, segunda vértebra axis. No me vaya a cambiar el nombre, por favor. Si le pregunto al atlas cómo se llama, atlas. ¿Qué número de vértebra? La primera. Axis, la segunda. 7. La primera esa es la prominente, ajá. Claro. Bueno, por ahora que la lea, pero ya tiene que saberlo. Eso tiene que grabar. Va recibiendo, va grabando, va recibiendo, va grabando. No espere, quite esa mala costumbre. Espero llegar a mi casa para ponerme a estudiar. No, si de aquí ya puedo ir aprendiendo. Sí, para eso es la sala de clase. Bien, ahí tenemos las características comunes de todas las vértebras, estructuras comunes. Así como todos tenemos cabeza, tronco y extremidades, las vértebras tienen sus partes iguales, parecidas, similares. Ya. Y aquí tenemos el cuerpito, el agujero vertebral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa. Son las 4 estructuras, ¿ya? Aparte de eso existen 2 estructuras de lado y lado. Aquí tenemos una y acá tenemos otra que se llama pedículo. Este pedículo une el cuerpo a las transversas. Se llaman pedículos, es como una estructura angosta, así. Y entre la apófisis espinosa y la transversa, por la parte posterior, tenemos estos cuadraditos así que se denominan lámina. Entonces la lámina está aquí, el pedículo aquí, el cuerpo, el agujero, la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Esta pregunta va y va con todas las flechas ahí. Y usted le pone el nombre de todo. Ya, si usted no se pone a estudiar y se pone a ver cuáles son las partes, es como que yo dijera, pongo un ser humano aquí y a la cabeza le pongo muslo, al tórax le pongo pie. Le va a poner un nombre cambiado. O a la transversa le pone espinosa y a la espinosa le pone transversa. Entonces ya con que se equivoque uno, ya se equivocó en 2, porque invirtió los nombres y ahí perdió la pregunta. Así todos los 4 restantes estén bien. ¿Se entiende? No sabe identificar. Entonces llegue a identificar todo para mañana. Todavía no son las 4, ¿no? Bueno. Ahora, estamos hablando de las generalidades de la columna. Ahora vamos a ver ciertos detalles. Por ejemplo, y aquí con esta información o que este aprendizaje usted puede determinar cuando la columna está desviada, sea hacia la izquierda o sea hacia la derecha.
lo que se denomina escoliosis. Así. Pues sí. Así. Generalmente las desviaciones de la columna, salvo que sea congénito, son por malas posturas, por sentarse mal, se sienta como que están, no sé, en vez de sentarse con la nalga, se sientan con la región lumbar, entonces eso hace que se abombe acá y se forme la cifosis o la joroba, están así. ¿Por qué? Porque se sientan con esta parte y no con la nalga. Las malas posturas. Las sillas son elaboradas para hacerlo en ángulo de 90. Nalga aquí, tronco acá. Pero así. Entonces, y la desviación lateral es por llevar pesos de un solo lado. Cargar así. ¿Por qué? Porque andan con sus mochilas de un solo lado y no controlan el peso y se dejan vencer. Entonces, para no dejarse vencer, hacen esto y caminan así. Los carterones que saben llevar las señoritas. Esto se ve más, estas desviaciones laterales en las oficinistas, por ejemplo. ¿Por qué estas señoritas de oficina llevan? Ahora, vamos con los detalles particulares. Si usted ve el cuerpito de la cervical, el cuerpo de la torácica y el cuerpazo de la lumbar. Cuerpito, cuerpo y cuerpazo. Diferencia. ¿A qué se debe la diferencia del cuerpo? De todas las vértebras. De los segmentos vertebrales. Sobre todo los 24 segmentos que son las individuales, ¿no? Acá están fusionadas, pero estas 24 son individuales. ¿Por qué a medida que desciende va aumentando el grosor de la vértebra, del cuerpo vertebral? Mire esta primera torácica con la última torácica. Y mire la primera lumbar con la última lumbar. ¿Por qué esa diferencia de grosor y de altura y de anchura y de espesor del cuerpo vertebral? Para mantener el peso. Por el movimiento. Para soportar el peso. No para mantener, para soportar. Porque estas vértebras de la columna cervical son más pequeñas porque tienen que sostener un peso, digamos, establecido. Porque el cerebro, solo el cerebro pesa 1,4 kg. O sea, ¿cuántos gramos son? 1,400 gramos, porque 1 kilo tiene 1,000 gramos, ¿verdad? Y más súmele ahí las otras estructuras del encéfalo, las meninges, los propios huesos, el sistema circulatorio y todos los órganos que están acá, que los globos oculares, la lengua y todos los músculos que rodean, tiene un peso establecido que no es mucho, pero por eso las vértebras van aumentando poco a poco de grosor dentro de lo que es la cervical. Pero ya cuando llega la torácica, recuerde que el tórax ya por peso hace presión hacia abajo. Y las extremidades que dependen de acá hacen presión hacia abajo. Entonces, a medida que va descendiendo, el peso va incrementándose hasta que llega a la parte final del tórax. Y todo el peso que está de aquí hacia arriba lo soportan las vértebras. Ahora, las vértebras que están en la región lumbar, lógicamente, hasta este nivel, todo el peso hacia arriba, incluyendo las extremidades que por gravedad hacen presión hacia abajo. Van a salir las dos, ¿eh? Mucho murmullo las dos. Sí, ustedes dos, no, yo no les tengo que estar diciendo nada. Ustedes les tengo que reírse y conversar. Ya. Todo el peso. Y de allí ya el peso recae en las articulaciones coxofemorales. Y de allí se va transmitiendo el peso que va aumentando hacia las rodillas y después de las rodillas hacia los tobillos y termina en el calcáneo. El calcáneo soporta todo, distribuido en los dos. Ahora el problema, si tiene algún problema de amputación, pues ahí tendrá que soportar todo. ¿Ya? Por eso es importante andar, no pararse también así, ¿verdad? De que descansando.
o así, o arrimado, algo así. Porque eso va afectando una las articulaciones y otra pues la marcha. La marcha tiene que ser parejita. Por eso hay que corregir ciertos defectos en la postura, recuerde, postura, y en la caminada. ¿Y qué va a cargar? Si va a cargar algo, póngaselo que equilibre atrás, como una mochila, porque usted todavía no sabe o no quiere, que aunque sea de un solo lado, mantener equilibrado para que no hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que corre con la columna vertebral. De allí, las apófisis espinosas, que son estas proyecciones, son cortitas. Estas son largas, pero puntiagudas, pero hacia abajo. Porque tienen que irse hacia abajo. La proyección viene hacia abajo, porque si fueran acá, no se podría poner en decúbito dorsal nadie. Porque presionaría la piel contra la cama. Y dolería. Entonces, como la creación es perfecta, ¿no? El mejor anatomista hizo así. Y en cambio, ya cuando llegan a la parte lumbar, ya las apófisis espinosas se vuelven altas y reducidas, chatas. ¿Ya? Y ya cuando llega a la parte del sacro, ya están atrofiadas esas apófisis espinosas y forman esta estructura que se llama cresta sacra o cresta del sacro. ¿Ya? Así, facilito ahí, sobre suave nada más. No voy a ir más allá de la profundidad porque esto es superficial. Ahí vemos las vértebras torácicas, son del programa que yo las extraje y las puse aquí en una diapositiva en vista anterior. Cuando usted dice vista anterior es porque solamente ve el cuerpo. Vista posterior porque solo ve las apófisis espinosas. Vista lateral, esto de aquí es derecho porque las apófisis están para mi izquierda, y vista lateral izquierda porque las apófisis están para la derecha. Entonces vista desde el lado izquierdo. ¿Ya? Y miren ahí cómo van cambiando las apófisis espinosas. Esto que está entre las vértebras se llama el disco intervertebral, que sabemos que es de tejido fibrocartilaginoso. Fibrocartilaginoso, ¿por qué? Porque solo el tejido fibrocartilaginoso va a soportar el peso, porque no puede ser elástico, peor hialino. Si no, se aplastarían. Se aplastarían. O sea, no son como el Esófago. La tráquea. La tráquea. O sea que son... ¿Esta es la tráquea? No. ¿Qué es esto? Este es el cuello. Esta es la laringe, señores. Así son los anillos de la tráquea. Supuestos anillos. Esto ya lo expliqué la semana pasada. Sí, dijo que no eran anillos, Ya. sino eran Entonces, esto es herraduras. lo que el músculo que cierra acá atrás es el que se estira un poquito cuando entra más aire para poder aumentar este diámetro y puede entrar más aire. Pero el cartílago per se, no. Entonces, es el músculo liso que está en la parte posterior de la tráquea y de los bronquios primarios. Ahí está el resumen, un cuadro resumen de la columna. Este es el sacro, una estructura que se la compara con la cobra, no sé, bueno, la gente tiene algunas ideas locas de comparación, pero el asunto es que aquí ya las vértebras van disminuyendo su tamaño, pero se han fusionado. Pero ¿cuál es el detalle de estas vértebras? Que al fusionarse, las transversas se fusionan entre sí, pero dejan esto. Estos son los agujeros sacros. Agujeros sacros anteriores y los agujeros sacros posteriores. La pregunta es, razonando, ¿no? A mí me gusta usar mucho el razonamiento, porque todo tiene un porqué. Nada es al azar en el cuerpo humano. Todo tiene un porqué. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no se fusionó todo y se hizo una sola y no dejó ese conducto que tiene un agujero sacro anterior y un agujero sacro posterior? Aquí está la cresta del sacro, miren, que vista lateral es así, tan atrofiada y entre más desciende, menos hay. Se llama cresta del sacro. Cresta sacra. Entonces, ¿por qué quedan esos agujerillos?
Razone. Yo razono por usted. Como conductos, ¿no? Sabemos que las vértebras siguen teniendo su agujero vertebral, ¿verdad? Su agujero vertebral. ¿Qué desciende por el conducto vertebral? La médula espinal. La médula espinal. Entonces sabemos que la médula desde el encéfalo viene hasta la médula, aquí a la altura de la región lumbar, antes del sacro, ya deja de ser un tronco así y se filamenta. ¿Cómo se llama esto? La mente. Se llama caudequina, filum terminale o cola de caballo. Caudequina es cola de caballo, ¿se entiende? Sino que está en latín. Filum terminale, latín, filum o terminales son filamentos terminales nerviosos de la médula espinal. Eso entra por aquí y empiezan a emerger tanto por delante como por detrás. Esas ramas, esos filamentos van a hacer ramificaciones que se van a unir con otros. Una perfección terrible, impresionante, asombrosa y a la vez espantosa. Espantosa porque ¿cómo puede ser tanta perfección? ¿Y qué van a terminar? Lógicamente que van a inervar toda la zona, la pelvis por delante y la parte posterior por detrás, donde está la nalga. Pero allí terminan formando una estructura que viene así, de lado y lado. Se llama nervio ciático. Nervio ciático, ese temido nervio ciático para el que no se prepara. Temido ese nervio ciático para el que no estudia. Y para el que no sabe que aquí no se puede pinchar este nervio porque ya sabe, va a ser la grande. Entonces, si usted está bien preparado, no pasa nada. Yo tomo agua, café. Pausa. Láteras, primera vértebra. Como vimos hace un rato, todas las vértebras tienen cuerpo. Todas las vértebras tienen cuerpito, menos la primera. La primera no tiene cuerpo. Es prácticamente un círculo con proyecciones hacia los lados, que son las apófisis transversas. Este es un círculo prácticamente. Un círculo por el cual pasan dos estructuras. Una, la médula espinal por la parte nerviosa o medular, y otra, una estructura ósea. Esta es vista superior. De arriba hacia abajo. Vista superior, o sea, así, desde arriba estamos viendo la vértebra. Esto que está aquí es la apófisis odontoides del axis que entra por debajo. Esta que está aquí. Esta viene aquí. Entonces, esta articulación, una, hace un movimiento que se llama rotación. Solo rota. ¿Pero por qué rota? Porque aquí, en este arco anterior, hay una carilla articular para esta estructura que se llama apófisis odontoides del axis. Esta de aquí se va a desplazar hasta acá, cuando nosotros hacemos este movimiento. Solo movimiento de rotación, la articulación atlantoaxial. Atlantoaxial, atlas y axis. Atlantoaxial. Mire que esto recién comienza. Recién estamos comenzando ya el estudio de la anatomía. Lo otro era, como decir, un piqueo. Ahora ya vamos al pollo del arroz con pollo. ¿Se entiende? O sea, ya lo que viene ya es más... Ya, entonces, pero ¿por qué no hay contacto de esta parte ósea, de la apófisis odontoides del axis, con la parte medular? Porque aquí lo separa un ligamento. Oye, si me da algo, deme algo que valga. Ya no vale. Gracias.
Esas donaciones. No, yo no sé eso prestado, o donado o nada. Ya, quédese con nosotros. Entonces, este ligamento se llama ligamento transversario, porque va de la apófisis transversa a apófisis transversa, impidiendo que haya un avance para acá. Entonces, eso tira abajo la del exorcista. Nadie puede hacer ese giro. El que se creyó esa bobería, bueno, ya, su cabeza está llena de fantasía. Pero creerse que alguien pueda girar la cabeza, no. Ya no quiero. Ahí hay dos áreas, una articular y una medular. ¿Ya? Hace movimiento solo de rotación la articulación atlantoaxial. El atlas con el axis que viene por debajo. Por debajo. Y mire que esta carilla ya es vista por debajo, vista inferior. La cara inferior del atlas se ven estas carillas articulares.